Desde el verano de 2022, un grupo colaborativo y diverso de socios se ha estado reuniendo para desarrollar recursos como esta capacitación para apoyar los esfuerzos continuos de las oficinas de los comisionados agrícolas de los condados y las organizaciones comunitarias para promover la participación y la colaboración a nivel del condado. En particular, dado que California está compuesta por tantas comunidades diversas, es importante promover una participación local significativa para proteger la salud pública y el medio ambiente. Esta capacitación fue desarrollada conjuntamente por personas de las siguientes organizaciones: el Centro sobre Raza, Pobreza y Medio Ambiente, Líderes Campesinas, Fundación de Asistencia Legal Rural de California, Fundación de Desarrollo Comunitario Hable y las oficinas de los comisionados agrícolas de los condados de Monterrey, Riverside, Imperial, San Joaquín y Tulare. En esta capacitación discutiremos por qué la participación comunitaria y la justicia ambiental son importantes, algunas de las funciones y responsabilidades de los comisionados agrícolas de los condados y los objetivos de la participación entre los CAC y las comunidades. Los recursos y agradecimientos se incluirán al final. ¿Sabías que en cada condado hay un comisionado agrícola que hace cumplir las leyes relacionadas con el uso de pesticidas y la seguridad de los trabajadores? Esa misma oficina también revisa las bombas surtidoras de gasolina y las básculas de las tiendas de comestibles para asegurarse de que sean precisas para que usted obtenga el valor de su dinero y protejan nuestro medio ambiente de plagas invasoras. El comisionado agrícola del condado y su personal hacen todo esto y más para proteger nuestra salud y el medio ambiente. También son gran recurso para aprender más sobre los cultivos que se crecen en el área, qué pesticidas se usan localmente y medidas que se toman para garantizar que esos pesticidas se usan de manera segura. Sin embargo, la oficina del comisionado de Agricultura del condado tiene mucho camino por recorrer, por lo que puede ser muy útil compartir información con ellos lo antes posible si observamos que está sucediendo algo preocupante, como por ejemplo pesticidas que no se estén usando de manera segura, ah, o las bombas surtidoras de gasolina que sean inexactas, o que las básculas de las tiendas de comestibles o de carnicerías no sean precisas. Lo más pronto que usted pueda compartir la información con la oficina del comisionado, lo más pronto que se puede investigar la situación. Ah, ¿Has conocido a las oficinas o el personal de tu condado? Ah, ¿O les has llamado o enviado un correo electrónico anteriormente sobre alguna inquietud que tú tengas? Ah, He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con un comisionado agrícola que marcó una diferencia positiva en mi comunidad. Esta capacitación le brindará algunas ideas sobre cómo puede colaborar con la oficina del comisionado de agricultura de su condado para proteger la salud y el bienestar de su comunidad. Entonces, ¿qué es la participación comunitaria? La participación comunitaria es un proceso estratégico para involucrar directamente y respetuosamente a los miembros de la comunidad local en acciones y decisiones que afectan a sus comunidades, comunicándose con claridad, escuchando activamente, respondiendo a inquietudes, evaluando soluciones,
construyendo relaciones y desarrollando confianza. La participación comunitaria se basa en la idea democrática de que todos los que se ven afectados por un problema que afecta a su comunidad deben tener voz en la toma de decisiones al respecto. Como miembro de la comunidad que desea que los funcionarios locales comprendan los problemas y preocupaciones de la comunidad, participar en los esfuerzos de participación comunitaria le permite explicar cómo vive y trabaja y cuáles son sus sistemas de apoyo, compartir más fácilmente sus inquietudes y perspectivas y trabajar con la oficina del CAC haciendo acciones que protejan a las personas y el medio ambiente. La participación de la comunidad es particularmente importante en relación con el concepto de justicia ambiental. Según la ley estatal de California, la justicia ambiental es el trato justo y la participación significativa de personas de todas las razas, culturas e ingresos con respecto al desarrollo, adopción, implementación y cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas ambientales. El trato justo significa que ningún grupo de personas debería soportar una parte desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas resultantes de operaciones o políticas industriales, gubernamentales o comerciales. Participación significativa significa que las personas tienen la oportunidad de participar en decisiones sobre actividades que pueden afectar su medio ambiente y o su salud. La contribución del público puede ayudar a la agencia reguladora a tomar decisiones informadas. Las preocupaciones de la comunidad serán consideradas en el proceso de toma de decisiones y los tomadores de decisiones buscarán y facilitarán la participación de aquellos potencialmente afectados. Las comunidades con problemas de justicia ambiental pueden enfrentar múltiples barreras, servicios e infraestructura inadecuados, más contaminación. De particular relevancia para nosotros es la exposición y los impactos en la salud de los pesticidas en nuestras comunidades, menos oportunidades económicas, escuelas e instalaciones médicas más pobres o con menos recursos y menos fuentes de alimentos saludables, históricamente menos atención por parte de agencias y órganos rectores, más problemas e inquietudes de salud, tanto individuales como colectivas, que impactan el bienestar de una comunidad. Entonces, ¿quiénes son los CAC y cómo ayudan nuestras comunidades? Los CAC son empleados públicos del condado. Hay uno en cada condado designado por la Junta de Supervisores del condado y sirve como el principal punto de contacto para inquietudes locales sobre el uso de pesticidas. Los CAC trabajan para garantizar que se cumplan las leyes y regulaciones sobre pesticidas mediante la realización de inspecciones, la evaluación de permisos y la investigación de informes de exposición a pesticidas. A veces puede ser útil o más rápido conectarse con otro personal dentro de la oficina del CAC, especialmente si se siente más cómodo hablando con ellos que con el CAC designado. Desarrollar una relación con un mensajero clave en la oficina puede ser realmente útil para mejorar la comunicación y navegación en la oficina del CAC. En general, los CAC promueven y protegen la agricultura, incluidos tanto los agricultores como los trabajadores agrícolas, y también protegen a las personas y el medio ambiente. Lo hacen haciendo cumplir las leyes y regulaciones. Muchas veces trabajan con un asistente del CAC o un CAC adjunto que ayuda a liderar los programas y actividades del CAC. Otro personal de la oficina del CAC puede incluir inspectores, biólogos, funcionarios agrícolas y de normas y analistas de recursos ambientales. Algunas de las funciones de los CAC pueden incluir inspeccionar cultivos agrícolas y uso de pesticidas, investigar posibles incidentes con pesticidas como personas expuestas a pesticidas, emitir avisos de infracción y multas,
examinar productos para guarderías, proporcionar información al público. Los CAC también están a cargo de la prevención de plagas, el manejo de plagas y los servicios de protección al consumidor, junto con otros programas. Los CAC pueden colaborar con sus comunidades de las siguientes maneras: responder preguntas de la comunidad, trabajar para lograr soluciones locales a las preocupaciones de la comunidad, ser un puente entre los miembros de la comunidad y los productores y trabajar con el gobierno local y socios comunitarios durante emergencias. En nuestro contexto, la participación entre los CAC y la comunidad busca profundizar las relaciones y la confianza entre las organizaciones gubernamentales y las comunidades, desarrollar un entendimiento mutuo entre los CAC y los miembros de la comunidad, tales como desarrollar la comprensión de los miembros de la comunidad sobre las autoridades, las limitaciones y la amplia gama de programas de los CAC, desarrollar la comprensión de los CAC sobre cómo el papel de CAC impacta las vidas de los miembros de la comunidad, lograr una comunicación y asociaciones efectivas entre los CAC y los miembros de la comunidad en la variedad de actividades del CAC y abordar los problemas e inquietudes planteados por los miembros de la comunidad y trabajar para identificar soluciones. Nuestras comunidades difieren entre condados y regiones, pero esto es por lo que nos esforzamos en toda California. Pero, ¿cómo es realmente la participación entre los CAC y la comunidad? A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo los miembros de la comunidad pueden interactuar con sus CAC. Invitar al personal del CAC a una reunión de una organización comunitaria para presentar sus funciones y programas. Enviar un correo electrónico o llamar a la oficina del CAC para programar una reunión para discutir una inquietud local. Informar incidentes con pesticidas de manera oportuna. Asistir a eventos dirigidos por los CAC. Proporcionar comentarios sobre una iniciativa del CAC. Compartir contactos comunitarios para una iniciativa del CAC y hablar con el personal del CAC en eventos locales como ferias del condado. Ahora, hablemos más sobre uno de los servicios que brindan los CAC, el programa de control del uso de pesticidas. En primer lugar, ¿qué es un pesticida? Un pesticida es cualquier sustancia destinada a controlar, destruir, repeler o atraer una plaga. Cualquier organismo vivo que cause daños, pérdidas económicas, transmita o produzca enfermedades puede ser la plaga objetivo. Algunos ejemplos comunes son herbicidas, insecticidas y desinfectantes. Otros ejemplos de pesticidas incluyen repelentes de mosquitos, desinfectantes para manos y rodenticidas. Si bien los pesticidas se pueden usar en el hogar, otras personas pueden usarlos en entornos como la agricultura, donde los pesticidas se pueden aplicar mediante aire, irrigación, tierra o inyección en el suelo. Según los líderes comunitarios, aquí hay algunas preocupaciones comunes que enfrentan los miembros de la comunidad en relación con los pesticidas: contaminación del agua, contaminación del aire, deriva de pesticidas, exposición de mascotas a pesticidas, zonas protectoras de amortiguamiento de pesticidas alrededor de escuelas y comunidades, protección de los miembros de la familia de la exposición después de trabajar con pesticidas. ¿Cómo se aseguran las agencias de que los pesticidas que se utilizan a su alrededor sean seguros y eficaces? La EPA de los Estados Unidos reglamenta las leyes federales relativas al uso de pesticidas. Los pesticidas deben ser registrados por la EPA antes de su uso en el país. Cada estado tiene una agencia que trabaja con la EPA de los Estados Unidos para hacer cumplir las regulaciones federales sobre pesticidas.
En California, la agencia que trabaja con la EPA para hacer cumplir las leyes federales sobre pesticidas es el Departamento de Reglamentación de Pesticidas, DPR por sus siglas en inglés. El DPR elabora regulaciones estatales para implementar las leyes estatales con respecto al uso de pesticidas. Los pesticidas deben ser registrados por el DPR antes de su uso en el estado. El DPR también se asocia con los CAC que hacen cumplir las leyes sobre pesticidas a nivel local. Ciertos pesticidas requieren la aprobación de un permiso por parte de los CAC antes de su uso en el condado. Los CAC pueden imponer restricciones adicionales al uso de pesticidas según las condiciones locales. California es el único estado del país con este tipo de asociación local para el cumplimiento legal de pesticidas, lo que permite muchas más inspecciones y un inicio más rápido de las investigaciones. Para ilustrar cómo puede ser un compromiso significativo con los reguladores del condado, tenemos líderes comunitarios y unos CAC que compartirán cómo han colaborado para mejorar la calidad de vida en sus condados. Entrevistas individuales: Gustavo Aguirre, Isaí Ambrosio, Christopher Greer y Jolene Desert. Tómese un tiempo después de esta capacitación para considerar las prioridades de su propia comunidad y vea si hay ideas que escuchó de estas experiencias que puede adaptar al colaborar con su oficina de CAC. ¿Cómo iniciaron la relación laboral entre ustedes? Cuando Rubén tomó la posición de comisionado de Agricultura en mi condado, por primera vez, yo tomé la iniciativa de presentarme con él. Le expliqué lo que mi organización hacemos, qué eran las preocupaciones más grandes de los miembros en mi comunidad y cuáles son sus necesidades y dónde necesitábamos más ayuda. Lo invité a nuestra próxima reunión comunitaria y él aceptó en venir y participar con nosotros. La disposición de Rubén de reunirse con nosotros en nuestro propio entorno comunitario nos ayudó a formar una relación. César Chávez solía decir que el paso más importante era que la gente me permitiera ingresar a su casa. Las personas reconocen y respetan cuando uno hace el esfuerzo en conocer a la comunidad donde están. Tomó tiempo para que se desarrollara la confianza, pero todo comienza al reunirse en persona, cara a cara. Después Rubén nos invitó a su oficina donde pudimos seguir generando la confianza y para nosotros también compartir con él las inquietudes que teníamos nuestras comunidades y también para explorar posibles oportunidades de trabajar juntos. Al principio hicimos esto cada mes. Luego, después de aproximadamente un año, nos reuníamos cada vez que era necesario. Cuando empecé como comisionada agrícola imperial en 2023, ya teníamos establecidas muy buenas relaciones con la comunidad. Siempre que tenemos la oportunidad, nuestra oficina se inscribe en ferias de salud, en jornadas profesionales y reuniones comunitarias, y en eventos comunitarios, presentando al público y ofreciendo puestos de información. Descubrimos que cualquier oportunidad de comunicación bidireccional es especialmente importante, ya que muchos miembros de la comunidad se sienten más cómodos con conversaciones informales. También es una forma de construir relaciones y confianza. Aunque crecí en el condado de Tulare, rodeado de agricultura de producción y comprometido en ella, no tenía idea de quién era ni qué era la oficina del comisionado agrícola del condado. Esta es la razón por la que me parece tan importante dar a conocer nuestra voz
y nuestra historia personal sobre lo que hace nuestro departamento y quiénes somos. Buscamos de manera proactiva una amplia variedad de oportunidades para interactuar con los miembros de la comunidad, ya sean eventos patrocinados por otras organizaciones comunitarias o en nuestros propios esfuerzos de divulgación. Conocí a Juan en un programa de liderazgo en donde Juan dio una presentación sobre la agricultura en el condado. Ya que antes fui un trabajador agrícola, me impresionó su conocimiento y su disposición para acercarse. Nos volvimos a conectar durante el cierre de COVID, cuando Juan estaba coordinando la distribución de suministros a los miembros de la comunidad. Me dijo que le avisara si mi grupo comunitario necesitaba cualquier tipo de ayuda o apoyo, y trabajamos juntos desde aquel entonces. ¿Cómo marcó la diferencia en trabajar juntos? Un ejemplo de divulgación exitosa fue un taller que mi personal ofreció para el personal del Distrito Escolar Tulare Visalia. El presidente de la Junta Escolar quería que alguien hablara sobre la aplicación segura de pesticidas a los conserjes y empleados de mantenimiento del distrito, que de vez en cuando manejan productos químicos y pesticidas en los campus escolares. Asistieron más de 120 miembros del personal. Revisamos el equipo de protección personal, cómo revisar las etiquetas de los productos químicos, los requisitos de licencia y mucho más. También analizamos los diferentes tipos de pesticidas, incluidos los rodenticidas y los desinfectantes, en relación con la ley de escuelas saludables. Este tipo de divulgación es importante para garantizar que quienes aplican pesticidas y productos químicos en las escuelas estén informados y conozcan los procedimientos adecuados. Otra actividad que disfruto es asistir a ferias profesionales locales para estudiantes de escuelas secundarias, preparatorias y colegios comunitarios. Participamos en presentaciones en clases de estudiantes explicando lo que hace nuestra oficina y qué oportunidades profesionales potenciales existen en el trabajo que hacemos. Lo mejor de todo es cuando vemos a alguien que creció en nuestro condado postularse y ser contratado con nosotros. ¿Quién podría ser un mejor embajador y educador de la comisión para las comunidades con las que trabajamos? Un tema que compartimos con Rubén fue la necesidad de establecer zonas de contención de pesticidas alrededor de las escuelas para proteger a nuestros niños. Ya había una zona de contención en el condado de Tulare y le explicamos por qué queríamos una en el condado de Kern. A Rubén le pareció que esta petición era sana y que juntos podíamos encontrar una solución. Ah, de nuestra parte, él dijo que necesitaba que demostráramos que la comunidad deseaba y necesitaba mucho esto y que por su parte él podía empezar a hablar con los agricultores y sus organizaciones. Él cumplió su palabra y se convirtió en un puente para transmitir entre idea de los agricultores. Les ayudó a comprender que este tipo de zonas de contención no afectaría demasiado las operaciones agrícolas y que todos podíamos beneficiar de tener estas zonas de contención alrededor de las escuelas y como condiciones de permisos. Al tener a Rubén como enlace, ningún agricultor u organización grande se opuso durante la audiencia para esta aprobación. Esta alianza entre el comisionado y la comunidad hizo que todo fuera mucho más sencillo y demuestra lo poderoso que puede ser este tipo de relación local. Yo trabajo en el extremo norte del condado de Santa Cruz y mi organización es el único proveedor de servicios en esta zona.
Por eso nos dieron la designación de proveedor de servicio esencial desde que empezó la pandemia. Durante este tiempo, Juan quería comunicarse con los trabajadores agrícolas de esta zona y con sus familias para compartirles información, pues comenzábamos a comprender qué era el COVID-19. Después de que estuvimos en contacto, Juan se comunicaba al enviar correos electrónicos con frecuencia para asegurarse que tuviéramos lo que necesitábamos y avisarnos cuando tenía material como pruebas de COVID, equipo de protección personal, desinfectantes de manos o folletos informativos que pudiéramos repartir. Cuando comenzaron los incendios forestales, Juan me envió un correo electrónico de inmediato para preguntar si se nos ofrecía algo. Al final, pudo encontrar suministros adicionales críticos para nosotros. Así, mi organización pudo concentrarse en comunicar con nuestros trabajadores agrícolas para asegurarnos de que estuvieran en un lugar seguro después de que los evacuaron a todos. Cuando las personas volvieron, les visitamos en sus casas para repartirles purificadores de aire, mascarillas, alimentos y agua, incluyendo los suministros que Juan proporcionó. Estamos activos en las redes sociales, compartimos contenido educativo sobre nuestros servicios y nuestra misión, y eso ha aumentado mucho nuestra participación en la comunidad. Cada semana asignamos esta tarea a una división diferente para ayudar con la carga de trabajo. Y hemos visto a gente publicar quejas y preguntas que luego abordamos. De verdad es útil para todos, para nosotros como oficina enterarnos de los problemas de inmediato y para los miembros de la comunidad que están activos en las redes sociales. Este año también me estoy comunicando con nuestros contratistas de mano de obra agrícola para hacer un seguimiento de cuántas personas capacitaron. Tienen un papel muy importante y son fundamentales para garantizar la seguridad de sus trabajadores. En nuestra carta, compartimos cuáles fueron las principales infracciones y, con suerte, esto puede ayudarlos a mejorar las capacitaciones para la próxima vez que estén en nuestro condado u otra parte del estado. Rubén nos ayudó a resolver muchos problemas diferentes. Una vez tuvimos que asegurarnos de que los centros de relleno de tanques de propano nos estuvieran dando la cantidad correcta. En otra ocasión nos tuvimos que asegurar de que una tienda de la localidad ya no nos vendiera comida caducada. Incluso para asuntos que no eran su responsabilidad, como el mantenimiento de las aceras, él nos apoyó con el sistema del condado. ¿Qué consejo tienes para los miembros de la comunidad? Nuestras puertas están siempre abiertas. Puede comunicarse con nosotros por teléfono, redes sociales o en persona. Las redes sociales en particular son una forma sencilla de conocernos unos a otros y hemos descubierto que han ayudado a los miembros de nuestra comunidad a comprender y hacer un seguimiento de lo que hacemos, así como a comunicarse con nosotros directamente. Nuevamente, estamos aquí para ayudarlo, ya sea que su tema esté relacionado con nuestro departamento u otra agencia. Comuníquese con nosotros. We are here for you. Estamos aquí para ayudarlo. Queremos asegurarnos de que todos cumplan con las leyes y regulaciones relacionadas con los pesticidas. No dude en comunicarse con nosotros para obtener información sobre lo que es legal o no, cuáles son sus derechos o para obtener ayuda con los problemas relacionados con los pesticidas. Mantendremos sus inquietudes en el anonimato. Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico, teléfono o visitando nuestra oficina. Incluso si su pregunta no está relacionada con nuestra oficina, seguimos siendo servidores públicos. Lo ayudaremos a navegar por el sistema y lo conectaremos con la oficina de la agencia correspondiente. No dude en ponerse en contacto con nosotros. En resumen,
Aquí hay algunos ejemplos de servicios proporcionados por los CAC que las comunidades pueden utilizar. Investigar incidentes, exposiciones a pesticidas, sesiones educativas sobre plagas y prevención de plagas, sesiones educativas sobre el uso seguro de pesticidas, investigar quejas que incluyen exactitud de precios, básculas inexactas en supermercados o carnicerías, empaques engañosos, contaminación de combustible y más, y conectar a los miembros de la comunidad con los productores. Gracias por haber visto este video que explica algunas de las funciones y responsabilidades del comisionado agrícola de su condado. Hay 3 puntos principales que nos gustaría que recuerde. Primero, su comisionado trabaja para ayudar a proteger a las personas y el medio ambiente. Él o ella es el principal contacto local para aprender sobre el uso adecuado de pesticidas, lidiar con el uso indebido de pesticidas y las exposiciones accidentales a pesticidas. Conozca a su comisionado. Segundo, la participación comunitaria con su comisionado es importante y un proceso continuo. Un compromiso significativo entre el comisionado y los miembros de la comunidad nos permite tener una comprensión compartida de cómo vivimos y trabajamos, las inquietudes y perspectivas de la comunidad y cómo podemos trabajar juntos para lograr acciones que protejan a las personas y el medio ambiente. Por último y lo más importante, usted tiene el poder de expresar sus inquietudes y hacer sugerencias que puedan mejorar a la salud y el bienestar de su familia y comunidad. Espero que lo que haya aprendido hoy pueda ser de beneficio para usted y su comunidad. Para obtener más información, consulte estos recursos útiles. Centro de Recursos para el Compromiso Local del DPR, información del contacto del CAC y cómo informar incidentes con pesticidas, guía comunitaria para reconocer y reportar problemas de pesticidas del DPR, base de datos sobre exposición a pesticidas del DPR, guía ciudadana sobre control de plagas y seguridad con pesticidas. Esta capacitación fue desarrollada por el Grupo de Trabajo de Compromiso CAC Comunidad bajo el contrato del Programa de Servicios de Asistencia Técnica para Comunidades TASC de la EPA de los Estados Unidos. Su contenido no refleja necesariamente las políticas, acciones o posiciones de la EPA.